Entonces, ya con este tema concluimos el semestre, ¿no? de cinética. Entonces, en cuanto a los reactores tubulares, vamos a ver aquí un poquito primero de la teoría, ¿verdad? De qué son los reactores tubulares. Nosotros ya pues habíamos investigado ustedes en una tarea, ¿verdad? Que hicieron, que eran los tubulares, que también se les conoce como de flujo pistón, ¿sí? Entonces la mayoría de los bibliografías, de las referencias, viene así también lo pueden encontrar, ¿no? Como flujo pistón. Y estos operan en estado estacionario, tienen esta característica que nos hace pues bastante simple la modelación y pues tiene sus características diferentes a los que son continuos, que también operan en estado estacionario. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia de un reactor continuo de tanque agitado? Que si se acuerdan por ahí, los continuos de tanque agitado teníamos ahí pues un solo tanque, teníamos perfecta agitación, que si nosotros tomamos una medición en la parte de arriba era la misma que si tomamos en la parte de abajo, incluso era la misma si la tomamos en la salida. Entonces eso es un tanque perfectamente mezclado, ¿verdad? Que es el tanque agitado. En el caso pues del flujo continuo teníamos una entrada, una salida, ¿sí? Y la diferencia principal aquí es que no vamos a tener pues un tanque agitado, ¿verdad? Aquí es flujo pistón, más bien es una tubería. Sí, es la principal diferencia. No se tiene esta característica de que vamos a obtener el flujo mezclado dentro de cualquier punto, ¿verdad? En una tubería, si nosotros medimos al principio, vamos a tener una medición diferente que si la medimos en más o menos ahí en la mitad o ya casi al final, o sea, si tomamos diferentes mediciones en una tubería, nuestra concentración va a ser diferente. Entonces, ¿por qué se le llama de flujo en estado estacionario? Porque se puede modelar como un tanque pequeño, o sea, demasiado pequeño. Si nosotros tomamos una longitud de la tubería muy chiquita, sí, una longitud de toda la tubería, nosotros tomamos un segmento muy pequeñito, en donde la distancia que nosotros tenemos aquí, esta distancia, pues va a ser prácticamente tan chiquita que podemos decir que es cero, ¿verdad? Obviamente no va a ser cero porque no podríamos tener un volumen sin un ancho, ¿verdad? Pero la distancia tiende a cero. Entonces, eso pues es una diferencial, ¿verdad? Eso es lo que nos hace nosotros pues modelar de un reactor tubular como si fueran muchos reactorcitos pequeños dispuestos uno tras otro, ¿sí? Uno tras otro, en donde de lo que sale uno va a entrar al otro y de lo que sale uno va a entrar al otro, de tal manera que aquí voy a tener una concentración 1, aquí una concentración 2, una concentración 3, como si tuviera muchos reactores en serie. Entonces, estas características pues se le dan a los reactores tubulares, pues los hace como una modelación de un reactor intermitente, ¿no? Que es un reactor batch por lotes, ¿sí? Pero que están dispuestos en serie, que lo que va a entrar, o sea, es un reactor por lote, pero muy pequeñito, que lo que va a salir va a entrar a otro y así, ¿no? Entonces, así se modelan este tipo de reactores, de tal manera que a lo largo de toda la tubería, pues vamos a tener una concentración de nuestro reactivo diferente que si lo tenemos a la entrada, ¿no? O en cualquier punto, va a ser diferente en cualquier punto, ¿sí? Entonces, esa es la principal diferencia. Operan en estado estacionario
Sí, también tienen esta característica de operar en estado estacionario, quiere decir que llegan al equilibrio, quiere decir que, pues aquí en la ecuación de balance, cuando decimos que el flujo es estacionario, la acumulación por definición es cero y nos simplifica un poquito ahí la ecuación, ¿verdad? Entonces, dice por acá, la composición cambia progresivamente a través del reactor, ¿sí? Entonces, si yo tengo que aquí, por ejemplo, una concentración inicial, flujo inicial, una concentración y un flujo inicial dados, ¿verdad? Que van relacionados. Pero pues también al inicio, la XA, que es la fracción descompuesta, va a ser cero. ¿Por qué? Porque no se ha empezado la reacción. Entonces es lógico que como no se empezó la reacción, no se haya descompuesto o no se haya consumido nada en el primer instante. ¿Ok? Entonces, ya que empieza a correr el tiempo, pues ya se va a ir consumiendo y ya la fracción va a ir aumentando, de tal manera que su máximo valor, acuérdense que va a ser 1, ¿verdad? De 0 a 1. 1 quiere decir que se consumió completamente mi reactivo, ¿sí? Y pues aquí al final vamos a tener una concentración y también una fracción final, o la podemos poner así, concentración del reactivo A final o fracción descompuesta del reactivo A y una F de final, ¿verdad? A eso se refiere. Ahora viene aquí. Este modelo ideal corresponde en la práctica, ¿sí? Con una tubería, un tubo largo. O sea, si nosotros tenemos una tubería donde se va a alimentar a un reactivo, podemos modelarlo como un reactor de flujo pistón utilizando estas ecuaciones. Si tenemos, por ejemplo, un reactor de lecho empacado, que acuérdense que los lechos empacados, pues tendríamos algo así como un medio, ¿verdad? Dentro del reactor tenemos un medio de soporte normalmente. En medio de soporte se van a adherir ciertas partículas ahí. Entonces, los lechos rellenos o empacados también se pueden modelar como reactores de flujo pistón, ¿no? Reactores tubulares. Entonces, reactores de etapas múltiples, eso es lo que les comentaba, que si son reactores en serie, ¿verdad? O sea que entra a varias etapas, que en la primera etapa sale un producto y de ahí va a entrar a otra. Entonces, también así lo podemos modelar cuando tenemos varios reactores en etapas. Y un flujo a contracorriente también, o sea, si tenemos reactores a contracorriente, pueden modelarlos con estas mismas ecuaciones. Entonces, ya en una industria, pues en la realidad, podríamos aplicar estos de flujo pistón a muchos tipos de reactores, ¿verdad? Ya cuando veamos que el reactor pues es agitado, bueno, entonces un reactor continuo de lecho mezclado, ¿no? Como le decíamos. Pero pues en el caso de este tipo de reactores, pues ya todos estos tipos ya los podríamos clasificar como de flujo pistón y modelarlos de esta manera, ¿verdad? Entonces, ya en el balance de materia, la ecuación de balance, ¿se acuerdan? Es entrada menos salida. Sí tengo entradas y salidas porque es un flujo continuo, ¿sí? Es un reactor continuo, por lo tanto, debo tener entradas y salidas. La acumulación va a ser cero porque estoy operando en estado estacionario. Y la desaparición, ahí sí va a ser únicamente lo que se consume. Hagan de cuenta que es la reacción. Estamos nosotros enfocándonos en el reactivo A, ¿sí? El reactivo A. A mí no me interesa qué se produce aquí, ¿no? Los productos B, C, D, la letra que ustedes le quieran poner, no me interesan. Entonces, como no me interesan, le voy a poner al término de producción, lo voy a cancelar, ¿sí? La producción, lo voy a cancelar y lo único que voy a considerar va a ser el consumo. Entonces, este término de desaparición por la reacción se refiere al consumo del reactivo A. Entonces, es un término negativo, pues porque es consumo, aquí está el menos.
La reacción, esta RA, acuérdense que me corresponde al orden de la reacción. De tal manera que si es de orden 0, ahí donde dice RA yo le voy a poner menos K. Si es primer orden, le voy a poner menos K por C, concentración de A. Si fuera segundo orden, ahí le pondría menos K por C al cuadrado. Entonces, eso es lo que vale la R dependiendo del orden de la reacción que estemos utilizando, ¿sí? Y aquí, pues sí, en vez de tener un volumen, el volumen va a ir cambiando, ¿sí? Es una diferencial de volumen. ¿Por qué? Porque aquí, esta distancia que les comentaba hace rato, la distancia dice que tiende a 0, entonces es una diferencial en el volumen. Acuérdense que el volumen, pues, de una tubería, pues, va a ser el área, ¿verdad? El área transversal, que sería el círculo. Calculan el área del círculo y después tomamos una distancia, ¿verdad? Entonces, el área por la distancia o por la longitud de la tubería, eso sería mi volumen. Entonces, lo que yo quiero es que el volumen sea tan pequeño que no me dé margen de error. O sea, entre más pequeño, menos margen de error voy a tener. Entonces, para que tienda a 0, lo tengo que convertir en una diferencial. Por eso el volumen se utiliza como diferencial aquí, en vez de utilizarlo como una constante. En el caso de los reactores continuos, nuestra expresión de balance de materia era menos RA por B, o sea, únicamente por volumen, porque el volumen era constante. Sí, en este tipo de reactores de mezclados, ¿verdad? El volumen es constante y ahí sí. Pero en el caso de los tubulares, el volumen no es constante porque lo que queremos es que de esta tubería se tome el pedacito más chiquito posible. Es una diferencial eso me va a dar la diferencial de un volumen. Entonces va a ser un volumen muy pequeñito. Entonces, por eso se modela así. En vez de en vez de un volumen constante, se modela por una diferencial de volumen. Entonces, van a dar este tipo de ecuaciones, como la ven aquí abajo. Más bien es esta. El volumen por en este caso, flujo, ¿verdad? Tenemos aquí expresado en flujo y el flujo en concentración. Acuérdense que todos estos términos se relacionan entre sí. El flujo con la X y luego la X con la concentración. Entonces, nos quedaría más o menos una expresión como esta. Una diferencial de la concentración por una diferencial en el tiempo, y aquí la R pues va a cambiar este término de acuerdo con el orden de reacción que estemos empleando. Y nos va a quedar algo así como esto también, ¿sí? Ya que se integra esto, la solución de esta integral, pues me va a quedar de estas dos expresiones es la misma solución, nada más que una está expresada por concentraciones, ¿verdad? Concentración aquí inicial, y la otra pues no tiene el término de concentración, pero sería prácticamente la misma solución, ¿verdad? Entonces, estas ecuaciones ya integradas se toman ahora en la R, como les decía, pues si es orden 0, ahí se pone una K. Si es primer orden, se pone menos K por C, ¿sí? Si es segundo orden, pues menos K por C a cuadrada. Y ya que me quedan estas mismas expresiones integradas para cada orden, serían estas, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas integradas para los reactores tubulares para cada orden de reacción, orden 0, primero y segundo. Son las únicas que vamos a ver nosotros, ¿no? No quiere decir que sean las únicas que hay. Si ustedes se van al libro del mini libro de Levenspiel que les pasé, ahí pueden ver un montón más de expresiones para diferentes órdenes. De hecho, para primer orden reversible, para segundo orden, cuando en vez de 2A se convierte en productos, va a ser A más B, por ejemplo, se convierte en productos, también son diferentes, pues. Entonces, ya ellos hacen todas las integraciones y les dan directamente las
las ecuaciones resueltas, ¿no? Entonces aquí están, vamos a tomar estas que vamos a usar. Y lo que quiero que noten es que son iguales a las de reactores intermitentes, o sea, los reactores por lotes, ¿sí? Si ustedes se van al formulario de reactores intermitentes, van a ver que, por ejemplo, de orden 0, fíjense, es K por T entre la CA inicial igual a X, XA. Entonces, esta formulita es igual a la de primer orden, perdón, a la de orden 0, pero si se van a la de los intermitentes. Entonces, si nos regresamos a los intermitentes, nos quedaría, por ejemplo, orden 0. Sí, sería esto, o sea, K por T entre CA inicial igual a XA, ¿se fijan? Aquí tenemos tres igualdades. O sea, esto igual a esto del medio, igual a esto último. Entonces, en las de los reactores tubulares nomás está lo primero igual a lo último. Es lo mismo, porque esto del medio me lo relaciona a esta expresión. O sea, X, si yo estoy diciendo que K por T sobre la CA inicial es igual a X, pues X es igual a esto. Esto ya lo sabíamos, es una definición. Entonces lo podemos poner aquí también. Pues viene siendo la misma expresión para orden 0. Si nos vamos a la de primer orden, dice K por T igual al logaritmo natural de la inicial entre la final y también es igual al logaritmo natural de 1 entre 1 menos XA y aquí tiene otra expresión derivada de esto mismo, ¿no? Nada más que le quitaron los logaritmos y la pusieron así. Entonces, si nos vamos a la de primer orden, pues también no es igual. Aquí está, es esta, K por T igual al logaritmo, acuérdense que era 1 entre 1 menos XA y luego la final entre la inicial. Perdón, la inicial primero, la de arriba. Entonces, es la misma expresión. Para la segunda orden también. Entonces, si ustedes quieren tomar aquí captura, lo pueden hacer. O sea, pueden tomar una captura, una foto de esto de las fórmulas para reactores tubulares o usar las mismas para los tubulares y para los intermitentes, ¿no? O sea, en nuestros problemas lo podemos así dejar igual para tubulares intermitentes, en este caso. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algo. ¿Cómo la ven? Si tuvieran alguna duda y eso, pues me dicen. Si no, pues vamos a hacer un problema. Vamos a hacer un problemilla. Entonces, este ejercicio, este de yoduro de hidrógeno ya lo habíamos hecho con los intermitentes. Nada más que ahora lo vamos a hacer con unos datos cambiados, ¿no? Aquí la presión pues es diferente y la K también, ¿no? La temperatura. Entonces vamos a hacer este mismo ejemplo de reactor tubular y pues a otras condiciones nada más. ¿Ok? Entonces el ejercicio si se fijan, dice el yoduro de hidrógeno se descompone de acuerdo con una cinética de segundo orden. La velocidad específica, o sea, la K, la velocidad específica de la reacción es K igual 800 centímetros cúbicos sobre mol segundo a 150 grados. Sí, entonces aquí me está dando la temperatura porque esta me está dando la presión, o sea, esto me está dando la presión. Me pide calcular la fracción descompuesta en tal, sí, a tres diferentes tiempos en este reactor tubular. La velocidad de la reacción inversa es despreciable y la presión inicial, y me está dando la presión inicial, ¿no? Entonces, presión inicial 5 atmósferas, ¿sí? Entonces, este ejercicio como tal ya lo habíamos hecho, como les digo,
Para los intermitentes nada más le cambiamos unos datos por ahí y ya este sería pues nuestro ejemplo, ¿no? Muy parecido. Entonces, si se acuerdan, lo primero que hacíamos era pasar esta concentración inicial, perdón, esta presión. La presión inicial la pasábamos a concentración inicial, ¿sí? Porque como presión no la puedo utilizar en las fórmulas, no la puedo aplicar directamente, la tengo que convertir a presión. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para pasar una presión a concentración? ¿O no? ¿No se acuerdan? Eh, bueno, como es un gas, o sea, es esto, sí, yoduro de hidrógeno es un gas, me va a dar como resultado un gas y un sólido. Yo estoy diciendo que este gas va a reaccionar con estas condiciones y la presión inicial, es decir, acuérdense que la presión es la cantidad, ¿verdad? La cantidad, si lo queremos ver así, es la cantidad de gas que yo tengo inicialmente. Entonces, yo lo puedo convertir a concentración usando la ley de los gases ideales o cualquier otra de las leyes de los gases dependiendo de las condiciones en las que esté. Entonces yo decido usar la de los gases ideales porque es de las más sencillas y porque la presión no excede los 10 atmósferas. Entonces esa es una de las condiciones o de las características para considerar un gas ideal. O sea, si el gas no está presurizado, se comporta como gas ideal. Un gas no presurizado se refiere a aquel gas que no pasa su presión de 10 atmósferas. Si pasara de 10 atmósferas, pues ya no lo podríamos considerar ideal, tendríamos que hacer o utilizar alguna otra consideración o ecuación, ¿verdad? De los gases diferente, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues usamos la de los gases ideales. Vamos a decir que la ley de los gases dice presión por volumen es igual a número de moles por la constante R de los gases por la temperatura en Kelvin. Entonces, a mí lo que me interesa es la concentración inicial de A, o sea, esto es lo que yo quisiera convertir esta presión a concentración, ¿sí? Entonces, como la concentración de A, inicial o final, no importa, normalmente nosotros la expresamos en moles sobre litro, o sea, moles sería la N, y litro pues nuestro volumen, ¿verdad? Le voy a poner aquí como un 2 puntos. No, bueno, como definición. O sea, yo tendría que de aquí, de la ley de los gases ideales, arreglarla, acomodarla para que me quede así. Y ya lo habíamos hecho, ¿no? O sea, esta N se queda aquí, el volumen, la paso dividiendo la N y me quedaría del otro lado, o sea, N igual a P y luego como volumen queda dividiendo todo esto, N, R y T, pues R y T me estorban, lo pasaba del otro lado de la P, aquí abajo de la P, dividiéndole a la P. Entonces así me quedaba la expresión, ya lo habíamos hecho esto. Sí, entonces esto sería mi concentración inicial, porque pues mis moles, o más bien mi presión, aquí la presión va a ser inicial, más bien por esto, ¿no? Porque la presión va a ser la inicial, entonces la presión conozco que es 5 atmósferas entre el valor de R. El valor de R que tenga las unidades de atmósfera, litro, mol, Kelvin, ¿verdad? Entonces era este valor creo que es 0.082 litro atmósfera, mol, Kelvin, ¿verdad? Entonces aquí va la temperatura en Kelvin, 150 grados más 273.15. Serían 400
5 más 7. 3.15, ¿verdad? Kelvin. Ok, entonces, ¿cuánto da esto? 5 entre 0.082 entre 423.15. 144. Ok, 0.144. Y ya pues las unidades, fíjense, atmósfera se va con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y me quedan moles en el extremo inferior, o sea, en los extremos. Entonces sube y en la parte del medio quedaría litro, entonces queda la parte de abajo aquí. Entonces son concentración en moles por litro, ¿sí? Ese es el valor de la inicial, o sea, 0.144 mol sobre litro, ¿sí? Esto entonces, ahora sí vamos a ver cómo calcularlo. Dice, calcule la fracción descompuesta a los 20 segundos, 40 segundos y luego a los 2 minutos en un reactor tubular. La velocidad de la reacción inversa es despreciable y la presión inicial es tal. Bueno, esto de la velocidad de la reacción inversa es despreciable me lo dice porque me está diciendo que la reacción no es reversible. Si la reacción fuera reversible, yo no podría usar estas ecuaciones. Tendría que usar una ecuación que dijera que esto es reversible y aquí me quedarían las expresiones diferentes porque se integran diferente. Entonces, nada más para saber que estamos usando la fórmula correcta. ¿Sí? Entonces, vamos a irlo haciendo en una diapositiva. Nos vamos a ir, fíjense, lo que me pide aquí es la fracción descompuesta. Acuérdense, esta fracción descompuesta es la XA. Me pide la XA a 3 tiempos diferentes, o sea, un tiempo 1, un tiempo 2, o sea que tengo que sacar 3 valores de X en cada tiempo, uno en cada tiempo. Entonces, tengo que checar qué valores, qué datos tengo. Tengo tiempo, tengo la K, aquí está, el valor de la K. Tengo la concentración inicial y lo que quiero es saber la X. Entonces, con esa información yo me voy a las fórmulas de segundo orden y decido cuál utilizar. ¿Sí? Entonces, como me pide la X, esta de plano pues no me sirve porque no la involucra. Entonces, no es que no me sirva, puedo utilizar esta, pero tendría que combinarla con esta, hacer un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, mientras, si no tuviera otra opción, pues sí, lo tendría que hacer así. ¿Ok? Pero tengo esta opción de agarrar esta igualdad, agarrar este pedacito de aquí que me involucra la X, es lo que yo quiero conocer. Entonces, yo decido si agarrar este pedazo o este, uno de los dos. No tengo que agarrar los dos, obviamente. Entonces, ¿cuál agarrarías? Si se fijan, yo conozco la inicial, pero no la final. Entonces, si agarro esta igualdad, así este pedazo, aquí voy a tener dos, otra vez tengo dos incógnitas, porque no conozco la X y tampoco la C. La que conozco es la inicial, nada más. Entonces, tengo dos incógnitas, forzosamente necesito otra ecuación como esta que me la relacione para hacer un sistema de ecuaciones. Entonces, me metería en problemas si agarro esta parte, más bien agarro esta y la igualo a esta. Porque aquí sí conozco la K, el tiempo y la inicial, ¿sí? O sea, los tres son datos. Entonces, vamos a tomar esta igualdad, esta es igual a esto y vamos a resolverlo, ¿no? Es K por T por T por la CA inicial es igual a la XA sobre 1 menos XA. ¿Sí? Entonces, aquí pues hay varias maneras de hacerlo. Lo primero que podemos hacer es sustituir y al final despejar o al revés. Despejar primero y después sustituir.
como lo quieran hacer, da la misma, ¿eh? Aquí como tenemos varios incisos, es recomendable despejarlo primero y al final ir sustituyendo porque pues al inciso B ya nada más le cambiaría los valores y al C también. Entonces, la recomendación es despejar primero. Entonces, como quiero sacar o quiero despejar esta X, eso es lo que yo quiero conocer, es la X. No puedo dividir este término entre este, no se puede. ¿Por qué? Porque aquí tengo un binomio, o sea, la X de abajo no está sola, tiene un 1 ahí restándole, ¿no? 1 menos X. Entonces, como no lo puedo dividir, lo que voy a hacer es pasarlo al otro lado multiplicando. Se pasa del otro lado multiplicando todo esto, o sea, a la K, a la T y a la CA inicial. Y esto me queda igual a la X, ¿sí? Me queda así. Ok, entonces, ahora lo que necesitamos hacer es pasar a las X del mismo lado para poder sumarlas o restarlas o simplificarlo, ¿no? Irlo simplificando. Entonces, esto, lo que pasa aquí es que este término es una constante, ¿sí? K por T por la C inicial es una constante. No vamos a sustituir aún los valores, pero lo vamos a dejar así expresado, ¿no? K por T por C inicial. Entonces, esta es una propiedad que se llama distributiva, que cuando yo tengo un valor que multiplica un binomio, o sea, este binomio son dos términos diferentes. Yo no puedo sumar el 1, no le puedo sumar a la XA porque no sé cuánto vale todavía. Es una variable. O sea, esta es una variable y esta es una constante. No puedo sumarlas todavía, no puedo restarlas todavía. Las tengo que dejar así expresadas. Entonces voy a multiplicar esto de aquí primero por el 1, o sea, K por T por CA inicial por 1 es K por T por CA inicial, ¿sí? O sea, multiplico estos 3 por el 1. Y luego pongo el menos. Ahora K por T por la C inicial por la X. K por T por C inicial por X. Sí, están los cuatro términos multiplicados. K por T por C inicial por X. Ahí está. Igual a XA. Entonces ahora sí, ya tengo separados del binomio que tenía aquí, ya lo tengo separado. Ya multipliqué este valor constante por cada uno. El término que contiene X, que sería este, lo voy a pasar de este lado, sumándole, ¿verdad? Porque tiene un menos. Me va a quedar algo así, K por T por CA inicial es igual. Entonces, es igual a la X más esto. K por T por la CA inicial por la XA. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo las X del mismo lado, ya las puedo agrupar, ya las puedo ir despejando. Eso es lo que yo quiero, despejar X. Entonces, aquí podemos sacar factor común, o sea, esta parte se va a quedar igual por mientras y puedo sacar factor común, porque yo veo que la X se repite en los dos términos de esta suma. No las puedo sumar aún, pero se repite, ¿verdad? Entonces, la saco, ¿verdad? O sea, XA la voy a sacar como un factor común. XA va a multiplicar al 1 primero. ¿Por qué al 1? Porque aquí está sola, ¿verdad? XA por 1, pues XA. O sea, de tal manera que si yo multiplico este por este, me va a dar esto, ¿sí? Más, ahora XA me va a multiplicar a lo demás, ¿verdad? K por T por la CA inicial, ¿sí? De tal manera que si yo multiplico esta por esto, me va a dar todo esto. ¿Sí me explico? Entonces, esta es nada más estoy sacando factor común. O sea, XA por 1 me da XA, más, se pone el más aquí, se pone el más, XA por todo esto, pues me da
todo este término. Y ahí está. Entonces, ahora sí lo puedo despejar esta partecita pasando del otro lado, dividiendo, ¿verdad? Esto más 1, o sea, K por T por la CA inicial es igual a XA. Entonces, todo este término va dividiendo todo acá. Es 1 más K por T por la CA inicial. Y ahí me quedan. Entonces, igual ya habíamos hecho esta parte en algún problema anterior de los reactores tubulares, no, de los intermitentes, perdón. Sí, entonces, esta es la expresión. Yo la voy a las 11. ¿A las 11 qué? A las 11 en punto. ¿A las 11 en punto? Sí. Y bueno, perdón. Esta es la expresión que vamos a usar y aquí lo vamos a sustituir, ¿verdad? Para el inciso A que dice que el tiempo vale 20 segundos, por ejemplo. Entonces, yo voy a calcular una X a ese tiempo. Podemos aquí, X es igual a la K. Este es otro detalle, la K está en centímetros cúbicos. Hay que checar que la K siempre esté en las mismas unidades que la concentración y que el tiempo, fíjense. El tiempo, pues, me va a salir en segundos, ¿no? A ver, aquí lo tengo en segundos, ¿no? No pasa nada. Entonces, el tiempo está en segundos y la K también, ¿sí? Entonces, ahí no pasa nada. Los moles, la concentración está en moles, está bien, los moles están bien, pero la concentración está en moles sobre litro. Sí, moles sobre litro. Entonces, estos centímetros cúbicos hay que pasarlos a litros. Entonces, sería 800 centímetros cúbicos sobre litro. ¿Cómo es? Mol, ¿verdad? Mol por segundo. Entonces, centímetros cúbicos están arriba, pues quiero que se cancelen, los pongo abajo. Lo quiero pasar a litro y hago la conversión. Se van a sus tablas de conversión y van a ver que un litro es 1000. O al revés, si le ponen un centímetro cúbico, aquí va a ser 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Es la misma. Entonces, un litro son 1000 centímetros cúbicos, lo dividen esto entre 1000 y ya les da 0.8 litros sobre mol. Mol segundo, ¿no? Y ese es el valor de K que vamos a usar, no los 800, sino el 0.8. Entonces es K.8 litros mol segundo por el tiempo que son 20 por la inicial que nos dio 0.144 moles sobre litro entre 1 más todo este mismo término, ¿verdad? Es el 0.8 litros 20 otra vez, 20 segundos y luego 0.144. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto nos daría esto? $4.60, ¿no? O sea, 4.60 debe dar una fracción entre 0 y 1. Si les da un valor diferente, acuérdense, están calculando la X. La XA es una fracción entre 0 y 1. Si va mayor de 1 ya no está bien. 0.69 0.69. Entonces, tienen que ver que sea algo coherente, ¿no? El resultado, analícenlo. 0.69, bueno, puede ser porque está entre 0 y 1. Entonces, si a los 20 segundos la fracción descompuesta, acuérdense, esto es la fracción descompuesta, es lo que reaccionó, ¿sí? Esto reaccionó, o sea, hagan de cuenta que el 69%
del reactivo reaccionó o se consumió. A los 20 segundos quedan, por ejemplo, aquí el 31% todavía sin reaccionar, ¿sí? Lo que quedaría sin reaccionar es el 31%, pero lo que ya reaccionó es el 69%. Entonces, la fracción descompuesta a los 20 segundos es 0.69. A los 40, que es lo que me pide el tiempo en el otro inciso, 40 segundos, yo esperaría que si le doy más tiempo, este valor fuera mayor o menor. ¿Cómo la ven? A los 40 segundos yo esperaría que la X fuera un valor mayor o menor que esto, que el 0.69. 10. Son las 3:40. Ok, ahí voy pues. ¿No me entendieron la pregunta o no me entendieron el tema? ¿Es mayor que no? Debe de ser mayor. Si entienden este concepto o de plano no saben de qué estoy hablando. O están dormidos. No sé qué hacen, se van a dormir. O sea, tengo que calcular esto a los 40 segundos. ¿Sí? Si a los 20 segundos es 0.69, yo espero que a los 40 segundos, como ya le di más tiempo para que reaccione, se va a consumir todavía más. Entonces yo esperaría que este valor que me dé aquí de XA fuera mayor a 0.69. No sé cuánto, me va a dar, por eso hay que calcularlo, pero va a ser mayor a 0.69. Si me saliera menor, ahí habría algo mal. Entonces, lo pueden ir haciendo, o sea, 0.8. Todo va a ser igual, lo único que aquí donde dice tiempo, pues vamos a usar 40. Y lo demás es igual, ¿sí? Eso da 0.82. Sí, 0.82. Bueno, Sí. chequen los demás que les da resultados. Si no les da 0.82, algo están haciendo mal con su calculadora y en el examen lo van a sacar mal. Normalmente cuando yo tengo una suma como esta, sí, cuando ustedes tienen una suma así en la calculadora, lo que hacen es esto. No sé, digo yo, no sé. Multiplican 0.8 por 40 y luego por 0.144, ¿no? Luego le ponen, no sé, entre. Si aquí no abren paréntesis y le ponen esto, entre uno más, y luego le siguen escribiendo lo demás, la calculadora entiende que ustedes todo esto, lo van a dividir entre uno. Entonces les va a dar este valor. Les va a dar un valorcito, ¿no? Y lo van a dividir entre uno, les va a seguir dando el mismo valor. Y ya si le suman otra cosa, pues les va a dar algo diferente, pues. No sé si me explico. En la calculadora, cuando ustedes tengan esto, o sea, van a dividir entre una suma, pongan un paréntesis. Para eso son los paréntesis de las calculadoras, no son para multiplicar. Los paréntesis en las calculadoras son para separar términos, o sea, uno más y ya hacen la multiplicación. Aquí sí pueden 0.8 por 40 otra vez, ¿no? Por 40. O si ya notaron este resultado, lo pueden poner. ¿Cuánto es? Pues les tiene que dar esto, ¿no? Entonces, se fijan que aquí es 0.82, sí fue mayor a 0.69, entonces tiene coherencia de que si le doy más tiempo, pues se va a descomponer o se va a consumir más proporción, 0.82. Entonces, ya en la última, en el inciso C, todavía le voy a dar más tiempo.
Y el tiempo no es lineal, ¿no? No quiere decir que si a los 20 segundos por ejemplo, aquí la fracción aumentó ¿qué sería? Punto 13. Que si a los 20 segundos aumentó punto 13, de los 20 a los 40, a un tiempo de 120 segundos, ¿no? Va a aumentar 3 veces más, ¿sí? No es lineal, o sea, esto no es lineal, por eso hay que sacar cuánto vale. Es 0.8, otra vez lo sustituyen, lo pueden ir ahí nada más. Como les digo, cambien nada más este 120 por lo que tenían antes, 144. Y traten de hacerlo con paréntesis en la parte de abajo, o sea, uno más y ya le ponen todo esto. Me dicen cuánto es. 144. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Da .93. Sí, entonces, punto 93. Entonces ya le di, fíjense, de los 20 segundos lo calculamos. Se consumió el 69% o punto 69. A los 40 segundos se consumió el 82% o punto 82. Y a los 120 segundos se consumió el 93. O sea, no es lineal, no se comporta lineal, sino que más bien es como una asíntota. Lo que les comentaba es una asíntota que va así, que parece que se va a acercar al eje de la X, que es el tiempo, que entre más largo sea el tiempo que le demos, parece que se va a acercar, pero nunca va a llegar ¿no? Nunca se va a hacer cero. No, esta parte nunca va a llegar aquí al cero, pues, ¿sí? Que es la concentración. Entonces, entre más tiempo le dé, pues sí, se va a ir acercando mucho al cero, pero nunca va a llegar al cero. Entonces, algo así se va a comportar. No sé si tengan alguna duda con esto o preguntas. Si no les dio estos valorcitos, chequen qué están haciendo mal en las calculadoras, pregunten o a sus compañeros, pero no se queden con las dudas porque en el examen pues no lo van a poder sacar bien. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, duda.